aquí van a correr justo todos los videos que tenemos previstos y de ahí entramos, ¿ya? Ok, les pongo de nuevo el audio. Ok, como no alcanzábamos a poner todos los videos, más bien los ponemos al final de cierre. Termina ese conteo, Pato, difundo una y entramos. consulta, una Sí. consulta, Pato. Sí. Cuando tú me Sí, digas, dime. entonces yo inicio, después de la presentación, inicio y Tranquilo, comparto yo te pantalla. presento. Sí, no te preocupes, tranquilo, yo te presento. Primero saludamos y de ahí sí compartimos. Ok, ¿listos? Vamos a entrar. Y sobre esas hermosísimas imágenes que veíamos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy completamos nuestra Semana Latinoamericana de la Infraestructura. Esta semana ha estado de lujo, ha sido un honor para nosotros el compartir con ustedes. Y vamos a cerrar como se debe cerrar, con broche de oro, con la fresa sobre el pastel, como ustedes quieran llamarlo, porque la charla de hoy es espectacular. Y le damos la más cordial bienvenida a Fernando Olivares, está en El Salvador, como ven ya la banderita, y junto a él está Carolina Alvarenga, quien está ahora en el backend. Ella es la que procesará todas las preguntas que tengamos en las redes sociales y les damos la más cordial bienvenida. Les decía antes de saludar con nuestros invitados, por supuesto, que esta semana tuvimos conferencias desde el día lunes. Estuvimos hablando de los túneles en Colombia, hablamos de soluciones ecoeficientes desde Ecuador, de soluciones agroviales desde Argentina. Ayer estuvimos conociendo cómo está el tren interurbano México-Toluca, y el día de hoy Fernando nos va a hablar de soluciones sostenibles en vías no pavimentadas. Así que este es un temazo, así lo decimos en algunos lugares de Latinoamérica. Conversábamos con Carolina y algunos tal vez se sonrían, porque en Latinoamérica también vamos cambiando el significado de algunas palabras, les damos otro contexto, pero me parece que la palabra esta, programón, temazo, es comprendida por todos, es decir, es un tema muy, muy importante. Permítanme decirles quién es Fernando. Fernando Olivares es ingeniero civil con maestría en administración de empresas
por el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas. Con más de 24 años de experiencia, ha participado en proyectos de construcción y supervisión de proyectos de hospitales, de edificios y, por supuesto, carreteras, como ustedes ya pudieron ver en las tomas, siendo parte del Fondo Vial de El Salvador por más de 11 años. En Holcim se ha desempeñado como Head de Infraestructura para el Clúster Centroamérica, aportando su experiencia en el proyecto de ampliación de la carretera Limonal-Cañas en concreto hidráulico en la zona de Guanacaste, Costa Rica. Actualmente es coordinador de infraestructura para Holcim El Salvador, velando por la parte técnico-comercial de los proyectos presentes y futuros en infraestructura del país. Así que con esto no se diga más. Yo lo he dicho en todos los programas y hoy también lo voy a decir antes de que me pongan en el chat, porque hoy están, además, hoy al final tendremos una sorpresa, volveremos a juntarnos todos. Y antes de que me pongan en el chat, Pato, ya, no digas más. Por favor, ya, guarda silencio y dale paso al expositor. Antes de que me pongan eso, Fernando, por favor, sálvame. Este escenario es tuyo. Muy buenas tardes y lo mismo, Carolina. Ya estaremos conversando contigo cuando tengamos el espacio de preguntas. Fernando, este escenario virtual, pero escenario al fin latinoamericano, es todo tuyo. Gracias, Pato. Gracias a todos. Gracias a todos los que están presentes, tanto en El Salvador como en Latinoamérica, como donde tenemos presencia como Holcim. Y un saludo para todos, fuerte hasta Latinoamérica, hasta Argentina, que es la parte más lejos que tenemos allá. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ya la estamos viendo, ¿verdad? Sí, señor, la estamos viendo. Ok. Bueno, vamos a hablar de soluciones sostenibles, como decías, Pato, en vías no pavimentadas en El Salvador. Es un tema apasionante, es un tema de mucha investigación y sobre todo en la búsqueda del desarrollo de nuestros países, que son, como te decía, países en vías de desarrollo. Por lo tanto, vamos a hablar un poco como no solo esta charla no solo es para la gente que está en El Salvador, sino también para la gente que está afuera. Vamos a hablar un poquito del Salvador, vamos a dedicar un par de minutos. Aquí estamos en El Salvador, obviamente ya nos conocemos, sabemos que es el país más pequeño de la región, 21,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tenemos una serie de indicadores, tal como lo podemos ver, 6.6 millones de habitantes según el último censo, un PIB de alrededor de $4,000 per cápita, un crecimiento anual durante los últimos 10 años en el PIB de 2.2%, que es un crecimiento bajo, que la idea es, íbamos a despegar esto para que esto fuera fuerte, pero la pandemia se nos vino y ahorita pues vamos nuevamente a este esfuerzo. La participación del PIB en el mundo, los índices de Gini, que es de igualdades, el tema de inversión extranjera directa en El Salvador en los últimos 5 años en promedio, la huella ecológica, y hay un punto de energía renovable importante también, que estamos casi arriba del 60% con energías limpias. Decirte que justo acabamos de terminar un proyecto, el primer parque eólico aquí en El Salvador, y ya hay parques eólicos, tenemos parques fotovoltaicos, hay una planta de gas que también se está construyendo y por lo tanto pues vamos en esa misma línea. Pero si nos vamos a la parte importante que también tiene que ver con el tema carretero, y si vemos algunos indicadores del World Economic Forum o el Foro Económico Mundial, con su reporte del 2019, y tomo de referencia la región de Centroamérica, pues ahí estamos con 3 indicadores que yo los quise poner acá como principales, y es el tema de infraestructura. Nosotros como El Salvador nos ubicamos en la posición 90, Costa Rica, podemos ver la referencia, está en una posición mejor que nosotros con 63 puntos, con 63 en su posición, y Panamá mejor todavía con 59. Pero si vemos el tema de road connectivity, nosotros como El Salvador sí estamos con un punto, con un 78, solo abajo de Panamá con 51. Vemos a Guatemala con 134, Nicaragua 85, Costa Rica 103. Y finalmente, la calidad de la infraestructura vial, podemos ver también que los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años, situamos a El Salvador, o se sitúa El Salvador en la posición 61, Costa Rica la vemos en la posición 117, Panamá en la 99, Honduras 66, Nicaragua 58.
Entonces, tenemos como un panorama de lo que vamos a hablar ahorita. Carreteras, no pavimentadas en este caso, pero también vamos a hablar de sostenibilidad, es decir, algo que va de la mano con medio ambiente. Y para eso vemos estos reportes de Sustainalytics, que es la calificación de riesgo en materiales de construcción, donde podemos destacar que como Holcim obtuvimos el primer lugar en empresas o sociedades de bajo riesgo entre 101 empresas analizadas y quedamos dentro de las 20 principales de 12,000 analizadas en toda la industria. O sea, estamos en unas posiciones muy buenas donde nuestro programa global de ética empresarial, donde ofrecemos una amplia gama de productos y servicios sostenibles, tal como es el caso que vamos a platicar ahora, y el uso responsable de los recursos. En el tema de Recover Better Moment es donde nosotros estamos hablando de construir juntos un mundo más sano. ¿Por qué? Sabemos de lo que venimos ahorita con esta pandemia que ha afectado al mundo y donde tenemos nosotros nuestros esfuerzos enfocados en temas de economía, en economía circular, en medio ambiente y en el entorno social. Pero también esto es muy importante, que es el Plan 2030 de las Naciones Unidas, de los Objetivos de Naciones Unidas por temas de sostenibilidad. Y es importante que de los 17 objetivos, nosotros estamos participando como Holcim en 14 de ellos. O sea, nuestra responsabilidad con temas de sostenibles es muy, pero muy fuerte y fundamental en la compañía. ¿En qué nos enfocamos? En clima, en economía circular, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante, agua y naturaleza, y personas y comunidades. De lo que hablábamos, de construir juntos un mundo más sano. Sí, tomamos el tema de la acción climática orientada a la reducción de emisiones de carbono, emisiones de CO2, y por lo tanto tenemos que buscar unas tecnologías, operaciones y soluciones en materiales, productos y servicios. Adoptando un negocio circular regenerativo, sí, a través del coprocesamiento, a través de la búsqueda del reciclado. Y también impulsando el bienestar de las personas, donde tenemos el apoyo a las comunidades y la diversidad e inclusión con enfoque de género. Dicho esto, sabemos que hay un factor común en países de vías de desarrollo. El factor común, nosotros nos ubicamos ahí en el mapa, nos ubicamos como países en vías de desarrollo como tal, y sabemos que de esto no tenemos abundancia de dinero, abundancia de recursos. Los recursos sabemos que son escasos, pero ahora también tenemos un problema que agrava la situación o que le suma a esta situación, y es el problema de la crisis económica mundial. ¿Por qué? Porque sabemos el problema que se nos vino con la pandemia, que los países que íbamos desarrollándonos con expectativas de crecimiento en los niveles del PIB, el tema de inversión extranjera directa y todo esto, vino a frenar no solo a los países como los nuestros, sino que a los países también de primer mundo en sus economías. Sabemos que todo se cerró y por lo tanto eso ha venido en alguna medida a detener o a poner un poco más lento el desarrollo de esto. ¿Dónde tenemos o dónde se deben de enfocar para nosotros estos esfuerzos? Bueno, sabemos que los recursos son escasos y en la administración pública los recursos sabemos que son escasos. Entonces tenemos que buscar, o la administración pública tiene que buscar la optimización del uso de los recursos públicos. ¿A través de qué? Bueno, pero también tenemos que trabajar de la mano con la empresa privada, porque la empresa privada es un dinamizador de la economía y por lo tanto, con una optimización de recursos y una dinamización de la economía, cuando la parte privada se reactiva en esto, entonces hay una mayor inversión, hay una mayor recaudación fiscal y por lo tanto, como producto de esta ecuación, es donde entra la empresa privada. Y la empresa privada tiene que buscar suplir la necesidad de productos y servicios al Estado, a las comunidades. Y es donde viene el Estado y en conjunto con empresa privada tienen que buscar métodos alternativos para satisfacer sus necesidades. Y nosotros como empresa privada tenemos que en nuestros productos y servicios buscar una diferenciación, una innovación. Tenemos que buscar innovarnos, buscar ser diferente y tener o proponer alternativas atractivas para la ejecución de los proyectos.
¿A sabiendas de qué? Que los recursos son escasos. Este es el mapa de oportunidades del Salvador. Este es el mapa de la red vial del Salvador, que es un mapa cortesía pues, del Fondo Vial, como tú bien decías al inicio, Pato. Muchos de estos proyectos que se ejecutan acá son generados por el Fondo Vial del Salvador y por lo tanto creo que vale la pena hacer un paréntesis acá y dar las gracias también a su equipo, al director ejecutivo por la colaboración prestada para buscar estos temas de investigación en pro de las economías, en pro de los recursos, en pro de las comunidades y en pro de mejorar el nivel de servicio de las carreteras. Al director ejecutivo, a su equipo técnico, al administrador que estuvo trabajando de nosotros de la mano con esto. Y también decir que Fovial, para los que no lo conocen, pues Fovial es una institución creada allá por el 2001, encargada de velar por el mantenimiento de las carreteras del país. De estos 4.000 más 2.000, son 6.400 kilómetros aproximadamente, entre vías pavimentadas y no pavimentadas, y de los cuales por ley el Fovial tiene que destinar el 95% de su fondo de recaudación o de su presupuesto a inversión y el 5% a gasto. Es decir, es una institución modelo desde que fue creada y en esos mismos pasos sigue. A la fecha, y de acuerdo a lo que platicábamos con su director ejecutivo, estos niveles están ahorita en 3.5 de gasto y 96.5 de inversión. Prácticamente todo el presupuesto del Fondo Vial va hacia eso. Y por lo tanto es lo que podemos ver también en lo que veíamos en la segunda lámina del World Economic Forum. Entonces, tenemos el Fovial. El Fovial tiene 4 programas principales, pero nos vamos a enfocar en este caso en 2 de ellos. Y es el programa de mantenimiento rutinario. Yo entendería que ese es más o menos como le denominan también en otros países. ¿Y qué quiere decir mantenimiento rutinario? El mantenimiento de las carreteras. ¿A qué nivel? Limpieza, chapeo, limpieza de drenajes longitudinales, limpieza de drenajes transversales. Sabemos que los drenajes son la vida de la carretera. Y también actividades como la que vemos en la foto inferior, que es bacheo, o sea, sustituir aquellas vías que tienen vida útil vencida y que tienen fisuras en su pavimento, cueros de cocodrilo como se llama en ingeniería, y sustituir eso por bacheos y hacer las restituciones de las carpetas parcialmente. Pero también hay otro programa importante que es el programa de mantenimiento periódico. Y como bien lo dice, es un periódico porque se va haciendo no todos los años, sino que cada cierto tiempo en ciertas vías de acuerdo a su importancia, a su tráfico, hacia dónde van, si conecta con un puerto, con una frontera, etc. Aquí tenemos el mantenimiento periódico donde se restituyen las capas de rodadura de la carretera. En este caso, pues que bien, es un proyecto del Fovial donde se está colocando pavimento de concreto hidráulico con los equipos de Holcim, contratados por la empresa que ejecutó el proyecto, por supuesto. Y estos son los 2 programas en los que queremos platicar, pero nos vamos a enfocar en esto, porque vamos a sacar de ahí ese material que está sacando esa máquina, ese planner, como le dicen, o ese fresadora, está sacando ese material fresado, ese reciclado o ese RAP. Pero parte también de la estrategia del Fovial es, dentro de las vías no pavimentadas, que es nuestro deber ahorita, es la conformación de la calzada. Son las actividades que se ejecutan año con año y que pueden ser ejecutadas 2 o 3 veces por año. Y la conformación de calzada, como lo hacemos acá y tal vez lo llaman diferente en los países de Latinoamérica, que es básicamente meter el ripper, abrir 30 centímetros, humectar y compactar. Y dejar bonito, dejar liso, pero inmediatamente empiezan las emanaciones de polvo porque los finos empiezan a desprenderse y con los pocos días ya hay unas pequeñas deformaciones, ese serrucho que decía también el día de ayer, antier, perdón, ese serrucho que se genera en las vías de tierra y son daños que se van dando muy rápido. Pero también está la partida de reposición parcial de capa de balasto, que es extraer materiales de las canteras de préstamo y llevarlo
para generar una superficie en aquellas zonas más complicadas donde hay pendientes fuertes, donde hay demasiado barro o arcilla, donde hay pegaderos cuando vienen las lluvias y es un problema pasar por ellos. Si nosotros nos enfocamos en estas dos partidas, deberíamos de tener estas actividades como lo podemos ver tomadas de las redes sociales del Fovial. La conformación de calzada, que era lo que hablábamos, y la reposición parcial de capa de balasto, que es llevar material externo. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo colocamos también, generamos una superficie más uniforme, pero cuando llega el invierno, la lluvia cae fuerte, ese material es arrastrado a las cunetas y lavado. Entonces es como un círculo vicioso de estar tratando de hacer esto. ¿Cuál es la idea y cuál es la propuesta que nosotros vimos para buscar una alternativa duradera? Que es pasar de la conformación de calzada y la reposición parcial de la capa de balasto hacia actividades denominadas pavimento unicapa de alto desempeño, que es una actividad que nació aquí en El Salvador hace ya unos años y que ha sido pues trabajada también en otros países de la región. Pero ¿qué es el pavimento unicapa de alto desempeño? Y lo voy a leer textualmente porque es lo que dice el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto. Y dice que es una estructura de pavimento probada con éxito en diferentes climas y países. Está formado por una sola capa de suelo existente en el camino, mezclado con un porcentaje de cemento que puede variar entre 8 y 15%, que diseñada y construida de forma correcta, brinda un servicio adecuado a los usuarios durante largos periodos con un mínimo de mantenimiento. Pero aquí hay una parte importante, y esta parte importante es que dice esto, con suelo existente, con una capa de suelo existente, una sola capa de suelo existente. En este caso nosotros buscamos, y ahí es donde vamos en la relación con lo que les decía hace un momento, vamos a hablar un poco del mantenimiento rutinario, de ese RAP o ese material de fresado que sale de los bacheos, porque aquí no estamos pensándolo, la propuesta que nosotros hicimos no era pensándolo en conjunto con Fovial, por supuesto, no era pensando en el material del lugar, sino con esto, que es el RAP, que es el asfalto reciclado o es el asfalto reclamado de los pavimentos cuya vida útil ya fueron terminadas. Y por lo tanto hay que ir poco a poco mejorando su nivel de servicio. Entonces tenemos el pavimento unicapa con el RAP o con el material de reciclado. Entonces trabajamos una propuesta en conjunto con las autoridades del Fovial y veíamos la alternativa de generar un pavimento de unicapa de alto desempeño, no con el material del lugar, sino con el RAP. Más que, aquí viene lo interesante también, que es más este cemento multibase. Es un cemento que hemos venido trabajando como Holcim durante los últimos 10, 11 meses con la gente de calidad de producción en planta de cemento para buscar la fórmula adecuada y que nos permitiera dar un resultado satisfactorio. Esto es algo que el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Holcim Ecuador y comprobar el expertise que tenían ellos ya en el uso de un tipo de cemento de esta naturaleza. Y entonces nos basamos en el estudio de qué queríamos para que esto fuera realmente un éxito. Y entonces buscamos el cemento multibase, pero le teníamos que buscar ciertas propiedades que era para que fuese un cemento ad hoc a la alternativa que estábamos buscando dar una solución. ¿Y cuáles fueron estos atributos que buscamos? Bueno, buscamos atributos que fueran verdes, y no verde por la bolsa, sino que verdes por la reducción de un 50% de emanaciones de CO2 al medio ambiente. ¿Qué estamos logrando con eso? Era parte de lo que hablábamos al principio, en lo que Holcim está enfocado con el tema medioambiental, con el tema de sostenibilidad. ¿Qué estamos buscando? Disminuir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hacia esa línea va todo el grupo Holcim en los prácticamente 90 países en los que estamos presentes. ¿Qué más queríamos? Queríamos ampliar el tiempo de fraguado. Sabemos que
no todos los contratistas o no todos los ejecutores de proyectos tienen la misma capacidad instalada en cuanto a equipos, experiencia o lo que pueda hacer, pero necesitábamos buscar un cemento que nos permitiera tener un tiempo de fraguado mayor. Y hemos logrado llegar a 195 minutos de tiempo de fraguado inicial, es decir, tenemos 3 horas con 15 minutos cuando el cemento ya empieza a su fraguado. Por lo tanto, tenemos una ventana más de tiempo en la que los contratistas pueden, o las autoridades del Fovial o quien lo esté ejecutando, tener un tiempo mayor para generar mejores rendimientos. ¿Por qué? Porque pueden ser, si van a hacer un tramo en la mañana, un tramo en la tarde, pueden ser estos tramos igual, pero más largos. Entonces tenemos un tiempo o una mayor cobertura en temas de longitud diaria. Pero también queríamos disminuir el tema de posibles fisuramientos superficiales. Y esta disminución de fisuramientos superficiales la teníamos que buscar porque buscábamos un cemento que liberara menos calor de hidratación en su fraguado. Y es así como se llegó a la familia de los cementos de la ASTM C1157 tipo MH, es decir, moderada liberación de calor de hidratación. Con esto, ¿qué estamos garantizando o qué se está garantizando? Que el tema de aparecimiento de posibles fisuras podría ser definitivamente menor. Pero también queríamos algo, no queríamos un cemento que generara, mezclado con un fresado o que mezclado con un suelo del lugar, generara resistencias demasiado altas. Y teníamos que buscar un control en resistencias a la compresión de las bases estabilizadas o de los pavimentos unicapa. Y entonces este cemento, después de estar haciendo todas las pruebas requeridas, nos está evitando de tener esas resistencias demasiado altas a compresión a 7 días, de tener 40 o 50 kilogramos por centímetro cuadrado y mantener unas resistencias controladas con los porcentajes de cemento necesarios. Pero también otros usos. ¿Y cuáles otros usos podrían ser estos? Bueno, también queríamos buscar un cemento que no solo fuera aplicable para el sector carretero, sino también para el sector agroindustria. Sabemos que tenemos en El Salvador temas de café, temas de maíz, temas de azúcar, y teníamos que buscar también dar una solución también para ese rubro. Por lo tanto, queríamos tener un abanico de alternativas que fueran sostenibles medioambientalmente hablando, pero que tuviera propiedades tal como lo estamos hablando y explicando en este momento. ¿Y a qué llegamos con esto? A que la suma del pavimento unicapa de alto desempeño a través de un RAP con un multibase de mezcla, teníamos que tener una propuesta sostenible. Pato, perdón, no sé si voy muy rápido, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos algún tipo de preguntas o seguimos? Sí, te propondría si podemos responder unas preguntas que tenemos por aquí para poder compartirlas, si te parece, y así vamos resolviendo un par de preguntas nada más que tenemos por aquí, y luego también pasaré con Caro para ver si tenemos algunas preguntas directamente en las redes sociales que ella está manejando. La primera pregunta que tengo está en el Zoom y queremos saludar a Mauricio, quien dice: hola, en la mayoría de suelos de El Salvador, ¿son de qué tipo? Pregunto por si logra tener cobertura total nacional o algún tipo de suelo que se comporte mejor. ¿Cómo es la variedad de suelos en El Salvador? Ya me nació también sumarle esta pregunta, por favor, si nos ayudas, Fernando. Claro, mira, Mauricio, tenemos todo tipo de suelos, o sea, tenemos suelos clasificados como A1, A2, A3, A4, tenemos suelos con altos niveles de plasticidad, bajos niveles de plasticidad, suelos arenosos, tenemos suelos un poco más gruesos, tenemos de todo un poco. Y por eso precisamente creo que es importante de que el pavimento unicapa que nosotros hemos propuesto también se puede hacer con el material del lugar. Pero en este caso no era la alternativa, sino que la propuesta, porque queríamos siempre buscar un producto que fuera de calidad y que el Fondo Vial ya lo tenía, más la incorporación de este tipo de cemento. Pero sí tenemos una diversidad de suelos finos, unos más gruesos, de acuerdo a la clasificación ASHTO. Perfecto. Y tengo otra pregunta que en cambio viene desde las redes sociales y nos dice así, es Manuel Parra, quien ha estado siguiendo nuestras charlas todo el tiempo, y dice: ¿el fresado como residuo de rehabilitación se puede reutilizar? Esa es la pregunta, por favor, Fernando.
Claro, nosotros, y eso es la idea ahorita, pues, o sea, quizás en el pasado, hace muchos años, el material de fresado, cuando se generaban bacheos o se generaban restituciones de carpetas asfálticas, este material prácticamente se quedaba tirado y nadie le hacía caso, pero fue hace ya unos años que en el Fovial empezó esta buena iniciativa visionaria de reutilizar todos estos materiales. En El Salvador se han construido carreteras con bases estabilizadas a partir de material de reciclado. O sea, y las carreteras están en perfecto funcionamiento. Pero te quiero aclarar algo y quizás lo iba a comentar un poco más adelante, pero aprovechando la pregunta, quiero comentarte de que en El Salvador, hasta hace más o menos unos 2 años, año y medio, se tenían más de 1,5 millones de metros cúbicos de bases estabilizadas producto de reciclado. O sea, sí, como país se ha caminado muchísimo en el tema de reciclados. Hay una carretera que viaja, que es la carretera del litoral que une Guatemala en nuestra parte occidental con Honduras en la parte oriental, y es una carretera de un poco más de 200 kilómetros, pero casi en su totalidad ya está reciclada. Tiene una base reciclada. Qué interesante. Carolina, no sé si tenemos alguna pregunta también desde las redes que tú estás monitoreando. Por favor, paso contigo. Ok. Tenemos una y dice, ¿se podrá utilizar el material del sitio sin incluir RAP? Claro, esa es una de las alternativas. Aquí tenés una variedad de metodologías. Puedes ocupar el material del lugar, puedes ocupar material de aporte, puedes ocupar el mismo balasto que dentro de las partidas del Fondo Vial ya está dentro de los contratos, puedes ocupar el material de reciclado, puedes usar una mezcla de decir, voy a ocupar una parte de reciclado y una parte de material del lugar, o voy a ocupar una parte de balasto, que es el material de préstamo con fresado. Yo creo que esa es la ingeniería, pues, o sea, buscar diferentes alternativas en búsqueda de ¿qué? En búsqueda de la optimización de los recursos y de los costos. Perfecto. Carolina, ¿alguna otra pregunta tal vez? Tenemos otra que dice, si quiero hacer un pavimento para un parqueo de rastras y de cabezales, ¿qué cemento me recomienda? Bueno, dentro de la línea de cementos que como Holcim El Salvador tenemos, nosotros podemos usar un cemento PAV Plus también, que es un cemento que es de la familia de los 1157 HE, pero habría que ver, todo depende también del diseño, de las cargas que vas a tener y del diseño ad hoc a tus solicitaciones. Pero sí, tenemos dentro de nuestra gama y nos podemos contactar contigo para platicar al respecto. Perfecto. Con esto cerremos esta parte de preguntas. Te propongo, tengo un par de más también que nos llegan en el Facebook, pero las vamos a dejar para la siguiente parte porque igual seguimos avanzando en el tema. Y a lo mejor con la explicación que nos des ya se resuelven algunas de estas inquietudes. Así que, Fernando, otra vez volvemos contigo, por favor, a la presentación. Y eso sí, les recordamos, solo permíteme decir esto, a las personas que están en las redes sociales, que por favor nos pongan sus preguntas. Todas las preguntas serán resueltas en este día. ¿Y por qué digo en este día? Porque una vez terminado este programa, esta transmisión en vivo, Fernando tiene que hacer horas extras, ya lo saben nuestros técnicos, termina el programa y se sientan a la computadora a responder tanto las preguntas que nos han hecho en el Zoom y a quienes saludamos, y por supuesto las que tenemos en el Facebook. Y hablando de Facebook, solo Fernando, permíteme, voy a saludar con Caro HDZ desde El Salvador, con Rudel Rey Madrid, que está en Las Lajas, esto entiendo es en Colombia, en la parte sur de Colombia, norte de Ecuador, con Manuel Parra, que nos saluda desde Bogotá, Mariela Vázquez, que está en El Salvador, Georgie Hernández, que es otro seguidor fiel, es más, me dijo que él sí le entendió perfecto cuando dijimos temazo, y que compartía con nosotros también esto que es un gran tema, a eso nos referíamos. Él está en Nicaragua. Georgie, te mandamos un abrazo. También con Noel Zelaya, que está en Managua, en Nicaragua,
y con, ¿quién más está por aquí? Y José Quesada Noriega, que se encuentra en Guayaquil. Otra vez estamos, como hemos dicho, uniendo el continente, uniendo Latinoamérica con estas charlas. Dicho esto, por favor, Fernando, nuevamente tú tienes la palabra. Te ruego que sigamos con la charla. Seguimos entonces. Pero siguiendo con esta misma línea, entonces nosotros buscábamos ciertos objetivos con este tipo de solución o con este tipo de propuesta. Y todo, como te decía, en la optimización de los recursos. ¿Y qué queríamos con esto? Disminuir ¿qué? Disminuir el efecto contaminante del polvo en tiempos de verano, en tiempo seco. Sabemos que es un dolor de cabeza y es un problema para la gente que habita en los costados de las vías no pavimentadas, porque las emanaciones de polvo que esto genera, aparte de los problemas para dentro de la casa, también hay problemas sensibles para los niños, para los adultos mayores, con enfermedades respiratorias recurrentes. Y este es un tema que teníamos que tratar, siempre buscando el tema sostenibilidad. Pero no solo es el verano el problema, también es el invierno el problema. Y queríamos evitar este tipo de situaciones. O sea, no queremos lodo, barro, arcilla, pegaderos, diferentes nombres para diferentes países, pero queríamos buscar quitarnos este problema de encima. Pero también hay otro tema fundamental, y es tratar de disminuir la explotación de los bancos, la explotación de canteras. ¿Con qué objeto? Con el objeto de seguir utilizando los materiales que tenemos disponibles, que es el reciclado, buscando economías circulares, buscando ser más eficientes y más amigables con el medio ambiente. ¿Qué requerimientos teníamos para esto? Ya planteamos un problema, en conjunto con las autoridades del FOVIAL definimos una propuesta, estudiamos, nos sentamos y vimos qué era lo que teníamos, qué podíamos proponer y lanzamos la propuesta y nos fuimos con ella. Teníamos que hacer un diseño. Esto no es que al ojo yo digo que le vamos a poner tanto de cemento o le vamos a poner tanto de material de fresado o tanto de reciclado. No, esto tiene un estudio, tiene una base técnica fundamentada bajo la cual se tiene que hacer este trabajo. Y no éramos nosotros también, porque no podemos ser juez y parte en este caso. Teníamos que ser a través de un tercero. Y en este caso fue el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, que también hay a lo largo de todos los países. Y generamos una solicitud que era el diseño estructural del pavimento unicapa de alto desempeño. ¿Qué teníamos que hacer? Obtuvimos el material de fresado, teníamos que hacer dentro de este diseño ensayos a la compresión, ensayos de ruptura de vigas, o sea, MR. Teníamos que tener desgaste en la máquina de Los Ángeles, como la podemos ver ahí, y teníamos que sacar otros parámetros también que completaran el diseño. ¿Bajo qué premisas? Bajo las condiciones de carga que el mismo FOVIAL nos había proporcionado, el tema de tráfico, el tema de las necesidades propias de la vía, anchos, longitud, espesores, y definimos pues una vida útil. Y nosotros dijimos, la vida útil va a ser para 10 años. Pensemos en 10 años. Y esto es parte de los resultados del diseño que el ISIC nos proporcionó al instituto. ¿Cuál es el requerimiento para un pavimento unicapa? Tener un F'C o una resistencia a la compresión de 75 kilogramos por centímetro cuadrado a 28 días. Y si vemos nosotros en la pantalla, sabemos que con el... perdón, aquí me estoy saltando algo. Pensamos y dijimos, hagámoslo, si bien es cierto, el ISIC dice de 8 a 15% de porcentajes de cemento, pensemos más allá y abramos nuestro abanico y dijimos, vámonos del 12, 16 y 20%. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos generar una gráfica y a partir de la gráfica poder interpolar y tomar las decisiones correspondientes. Si logramos ver en la gráfica, con el 12% no lográbamos obtener los 75 kilogramos a 28 días, pero sí con 16% y por supuesto que con 20%, pero no era necesario llegar a esos niveles. No buscábamos eso. Lo que buscábamos era cumplir la especificación y la especificación 75. ¿Ok? Vimos
el módulo de ruptura, y esto básicamente se convierte en un MR26 para 12%, en un MR28 para 16% y en un MR31 para 20%. Pero de los factores fundamentales a analizar en el pavimento unicapa es el tema de desgaste, porque originalmente se piensa que este pavimento o esta solución es pensada para que sea un pavimento, no es una base estabilizada. Y si es una base si no es una base estabilizada, sino un pavimento, entonces su capa superficial uniforme en toda, bueno, su capa completamente uniforme y su parte superficial deben ser en la misma estructura y por lo tanto debe de soportar las cargas y resistir a ese desgaste. Y si vemos la resistencia al desgaste del diseño que obtuvimos, vemos que con 12% de cemento, que no era una alternativa porque dijimos no pega el F' esperado, íbamos a tener un 12% de desgaste a 28 días. Según el diseño, lo que arrojó el diseño, con 16% íbamos a tener 7% de desgaste. Y con 20%, 4% de desgaste. ¿Cuánto esperábamos? Que fuera menor a 50. O sea, estábamos con unos valores ideales. ¿Por qué? Porque sabemos que este desgaste estaba muy, pero muy por debajo del requerido en cuanto a llegar a acercarnos al 50%. Con 7% de desgaste, unos resultados súper satisfactorios. Pero entonces ya con el diseño en mano, vámonos al procedimiento. Ya teníamos el procedimiento, pero nosotros vimos, si ustedes, me voy a regresar acá a la diapositiva de las resistencias a la compresión, y si logramos ver que con 16% nosotros éramos muy confiables, si nosotros hubiésemos proyectado una curva 14% que no se ensayó, hubiéramos llegado prácticamente con rondando los 75. Y de las discusiones y pláticas que sostuvimos antes de irnos y tomar la decisión ya en el proyecto, dijimos, hagamos una cosa, el tramo de prueba, partámoslo en dos, y partamos y hagamos una parte con 16, que sabemos que estamos muy bien, y hagamos una prueba con 14, que sabemos que estamos, según las gráficas, podríamos estar en el límite. Y nos fuimos e hicimos el 16% un tramo y 14% el otro tramo. Ahora sí, vámonos al procedimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tráfico, las cargas, el diseño, las consideraciones y todos los demás parámetros metidos ya en una sola bolsa. ¿Qué se hizo primero? Se identificó la zona. Y esta es una carretera que es, para los salvadoreños, es la carretera que conduce de la carretera litoral hacia la Barra de Santiago, en la parte no pavimentada, ya que son un tramo más o menos de 10 kilómetros. Se identificó la zona, es una zona que han venido trabajando las autoridades del Fovial muy eficientemente en temas de aportaciones con materiales de fresado, y queríamos pues tener esta oportunidad de buscar esta alternativa. Ya una vez identificada la zona y ya atendido, por eso ven negrito todo el sector, porque no es que sea qué tan negra es la tierra, no es de origen volcánico, de ese nivel de volcánico, sino es ya el material de fresado distribuido de carácter suelto ya en el lugar. Una vez identificada la zona, y podemos ver en la fotografía que se ve muy bonito también, que todo esto es un siembra de caña de azúcar en todos los alrededores, es una zona también de siembra. Se inició con todas las actividades preparatorias ya el día del evento, digámoslo así, y esta es una de las partes principales y es la base, es la topografía. Y ahí está el equipo topográfico del contratista, que también gracias a la empresa que nos prestó toda su colaboración y a la empresa supervisora. Y están ya ahí el equipo de topografía definiendo los niveles, los trompos donde dejan los niveles establecidos para ubicar pendientes. Con el ingeniero administrador del proyecto también decíamos, ok, busquemos una alternativa en cuanto al bombeo de la carretera, de cuánto va a quedar. ¿Por qué? Porque la idea no era
esperar que la lluvia cayera y que la lluvia se quedara sobre el pavimento, sino que lo que buscábamos era que la lluvia, el agua escurriera y se fuera para las cunetas y que las cunetas se llevaran esa agua hacia afuera o lejos del pavimento. Y definimos al final 3.5% de bombeo, doble bombeo. ¿Por qué? Porque sabíamos también que con ese porcentaje no íbamos a sentir que íbamos con el carro inclinados, caminando inclinados, y el agua iba a caer y se iba a derramar hacia los laterales. Pero teníamos que ver también, ya una vez definida la topografía, ya el equipo del contratista empezaron y vieron el tema del control de las humedades. Porque sabemos que el material de fresado es un material suelto, grueso, entra mucho calor. Esta zona es muy caliente. El día que hicimos el tramo de prueba, teníamos 34 grados centígrados de temperatura ambiente con una sensación térmica de 40. O sea, el calor es intenso, es fuerte, y eso seca básicamente todo el material de manera muy rápida. Pero teníamos que buscar, o se tenía que buscar, la humedad óptima del material de acuerdo a lo que decía el proctor del diseño. ¿A través de qué? Bueno, se estuvo usando el Speed Tester, que también creo que de todos es conocido para el control o la certificación o validación de las humedades del material. Y llegamos al siguiente proceso, que era la distribución del cemento. Se generaron los pesos volumétricos, se definió el porcentaje, que aquí dijimos, vámonos con 14, vámonos con 16, utilicemos, y aquí está la forma de distribución de los cementos. Nosotros, la mayoría de países de Latinoamérica ocupan bolsas de cemento de 50 kilogramos. En El Salvador nuestras bolsas son de 42.5 kilogramos, solo como una referencia. Y se hizo la distribución del cemento por parte del contratista, y ahí estábamos el equipo técnico de Holcim y el equipo técnico de Fovial, que no habíamos empezado todavía a descargar la rastra de cemento que tenemos en la parte de atrás. Estábamos todavía íntegros. Pero se siguió y ya el proceso inició. Ahí está el ingeniero de la supervisión también, viendo el proceso de distribución de cemento de acuerdo a la ecuación o a la fórmula que se había determinado originalmente. Y si ven la cantidad de cemento, pues es bastante por los porcentajes que hablamos. Este es el porcentaje, el tramo que corresponde al 16%. Y ahí está más o menos cuando ya teníamos un avanzado, la distribución de las bolsas de cemento sobre el unicapa. Ahí hay, sobre el fresado. Ahí tenemos 25 centímetros de fresado de carácter suelto para poder llegar a 20 compactados. Pero después viene el esparcido del cemento. Y durante este proceso, que es un proceso, digámoslo así, no es el más eficiente, es un proceso, bueno, cansado, el tema de la distribución del cemento en el suelo, la descarga del cemento de la rastra, pero después vienen ya a puro, cortando cada una de las bolsas y sacando todo el cemento de cada una de ellas y haciendo este proceso para que después venga la motoniveladora y pueda llegar y acomodar el cemento de una forma uniforme y regar el cemento lo más parejo posible. Y ahí podemos ver el cemento donde se está regando. Vemos que la cuchilla de la motoniveladora está pasando, besando nada más el cemento colocado, solo para poder esparcirlo uniformemente. Ahora bien, vamos al proceso de mezcla, que es el multibase más el RAP. Y aquí está el proceso. Es una recicladora, es una recicladora muy buena de parte del contratista del sector. Y es donde entra ya el proceso de reciclado y donde entra el control de humedades de cemento con el material de reciclado. Y podemos ver el proceso que se hace, y aquí podemos ver el video donde la recicladora está obteniendo todo el material, usándolo en los 25 centímetros de espesor suelto. Hay algunos procesos que durante este proceso de mezclado del reciclado de la base con el cemento,
y no sé qué tan frecuente lo hacen en Latinoamérica también, de ocupar la fenoftaleína, que es tirar un par de sprayazos de fenoftaleína, abrir un hueco donde ya está todo mezclado, se abre un hueco y se tira fenoftaleína con un atomizador en las paredes y se torna una coloración rosada, morada, inmediatamente, que lo que está determinando es la cantidad de cemento o la distribución de cemento que se tenía ya durante el proceso posterior al mezclado. Después viene la compactación y en este caso habría que definir también por parte del contratista, de acuerdo a su experiencia, los equipos que se tenían y decir, ok, yo tengo 2 equipos de 10 toneladas y necesito generar un patrón de compactación que voy a andar con 7 ciclos para el pata de cabra y 7 ciclos para el liso. Y eso es lo que vemos acá, donde ya entra el proceso de compactación y esto es toda una experiencia de la expertise que puedan tener, la destreza que pueden tener estos operadores para llevar a cabo este proceso. Pues van caminando uno viendo hacia el frente y el otro de retroceso y después al contrario. Y hay casos en los que se meten tres rodos compactadores de forma simultánea también, o 2 motoniveladoras a proceso de mezclado. Y ahí estamos con Alex, pues viendo el tema del reciclado, del proceso de compactado posterior, donde a ojímetro podemos estar determinando de la calidad o la dureza del material ya ubicado. Y ahí podemos ver el proceso que lleva cada uno de ellos. Y quiero que se fijen, por favor, en el pata de cabra. ¿Cuánto entra el pata de cabra en el Unicap? Yo creo que vale la pena volver a poner este video. Vamos a ver. Porque quiero que se percaten bien que ya una vez mezclado, ya iniciados los ciclos de compactación, vean el grado de lo que baja el diente del pata de cabra en la mezcla de fresado más cemento, y lo podemos ver ahora sí en detalle. Cuando ahí está la toma cercana donde se logra ver cuánto ahí está. O sea, ni siquiera esas 10 toneladas de este rodo que está vibrando logra penetrar ya en el proceso, durante el proceso. Y después viene el acabado que también es una destreza del operador de la motoniveladora con sus 2 asistentes, donde van indicándole ellos, conforme él va avanzando, ellos van avisando dónde están los trompos para ir buscando los niveles finales para dar el bombeo requerido, que en este caso, como decíamos, era de 3.5%. Y este es el acabado después final, después del proceso, después del volcado del cemento, del compactado, del mezclado, del compactado. Y este es el proceso del acabado. Si logran ver, es un proceso muy limpio, una destreza muy buena de parte del contratista en la ejecución del proyecto, un acabado muy, pero muy parejo. Y ahí viene el operador de la moto, pues limpiando nada más, quitando solo para buscar llegar a los trompos de nivelación para poder dar el acabado final en el bombeo requerido. Y el control de calidad, sí, se hizo control de calidad. En este caso no andaban, no sé si tenían el densímetro nuclear a la par, pero se fueron con el cono de arena. Y no solo por parte de uno, sino que solo por parte del contratista, sino que ahí está uno del supervisor y uno del contratista haciendo el trabajo como debe de ser, sacando las densidades en el mismo punto, en la misma zona. No podemos sacar una densidad, el contratista en un lado y el supervisor en otro, porque al final, si un dato no pega, no es un patrón para compararse que los resultados fueron obtenidos de la misma zona y que fueron similares. Pero hay que ver la membrana de curado. Este tipo de proceso, ya una vez terminado, cualquiera podría decir, sí, mira, pero podemos curar con agua. Sí, se puede curar con agua. Pero ¿qué sucede? En climas como el que les estoy planteando, con una sensación térmica de 40 grados centígrados y con una temperatura ambiente de 34, creo que cuando arranca la pipa curando con agua, distribuyendo el agua, cuando llega a la otra punta,
esa agua ya se ha evaporado. Y esos cambios térmicos, esos deltas de temperatura, evidentemente van a ser propensos a que haya un fisuramiento del pavimento. Por lo tanto, creo que sí es importante considerar que la membrana de curado, si bien es cierto, es factible hacerlo con agua, que se haga a través de un riego de una membrana de curado a través de una emulsión asfáltica. Y eso es lo que se hizo como corresponde hacerlo. Ven el acabado que les mostraba en la foto anterior, donde ya había terminado, cómo se logra ver ese acabado ya con el riego tirado de la emulsión, y allá podemos ver en el fondo el camión de volteo donde vienen los operadores ahí tirando la chispa, como le llamamos en El Salvador, que es un agregado de 3 octavos, como le llaman quintilla en Costa Rica o como le llamarán en Sudamérica también, que es el material de secado. Una vez esta emulsión, que es una emulsión de rompimiento lento, más el material de secado, y después de pasar el rodo que está atrás del camión de volteo, pues el proceso básicamente se ha terminado. ¿Y qué podemos decir del pavimento sostenible? Se terminó. El pavimento sostenible está finalizado. Ah, pero viene una pregunta más. ¿Cuándo lo vamos a abrir a tráfico? Porque esa es una pregunta que todos se hacen. Miren, ¿y qué pasó? ¿Y vamos a tener que esperar resultados a 3 días? ¿O vamos a tener que esperar cierto F''C? No, el trabajo lo terminamos y lo abrimos de inmediato. Así como decimos, rápido. Pato, ¿cómo vamos? Muy bien, vamos a tener unas preguntas, si te parece, para poder entrar entrando ya a la parte final de la charla, ¿no es cierto? Entonces, esto se emociona y uno no deja de hablar y podemos seguir hablando y hablando, Pato. Por favor, me dijo Carolina que en El Salvador, cuando uno es así, hablador y esto, ¿no es cierto?, conversador, está echando cuento, me decía que esa es la forma como se entiende. Acá en el Ecuador voy a decirle así a mi esposa, porque yo para tener la esposa que tengo me tocó echar cuento, esa es la verdad. Pero podríamos pasarnos hablando, digo, por la forma como hablamos los latinoamericanos. De verdad podríamos pasar hablando de esto horas de horas, que es muy apasionante. Pero ¿qué te parece? Tenemos algunas preguntas y yo quiero empezar con Carolina. Tiene algunas preguntas justamente de las redes sociales que las podemos hacer ahora. Caro, por favor, tú tienes la palabra. Ok, nos pregunta, ¿bajo qué normas se rigen? ¿Utilizan la SIECA y AASHTO para el diseño de carreteras? Sí, es la normativa, el pavimento Unicapa está normado en el SIECA, que es el Sistema de Integración Económica Centroamericano, y ahí está normado y ya está dentro de las especificaciones también del Fondo Vial. Por lo tanto, sí hay un, digamos, un ente de referencia. Ok. Tenemos otra, el RAP, ¿cuál sería la proporción mezclando con cemento multicapa? ¿Y Multibase. cuál es la multibase? Ajá, eso creo que se equivocaron la palabra, multibase. ¿Y cuál es la resistencia? Y si es aplicable en vías de bajo o medio tráfico. Mira, esa es una pregunta importante. En este caso, el RAP utilizado fue al 100%, o sea, fue todo con material, porque ya había una capa de balasto, entiendo, existente, compactada, antigua, y el RAP que se ocupó fue al 100%. ¿Cuál era la otra pregunta, Caro? Perdona, lo último. ¿Cuál era la resistencia? Las resistencias fueron las que mostramos al inicio en el diseño, que el requerimiento son 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. Y también preguntan si es aplicable en vías de bajo tráfico. Exacto. En vías de bajo tráfico, por supuesto, es muy aplicable, muy duradero. Es una metodología muy buena y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ahorita, precisamente. Okay. Seguimos, Pato. O hay otra por ahí. Hay una más, sí. Hay una más. ¿Qué control de calidad se realiza en este tipo de vías? Bueno, en las vías lo que hacen como trabajos normales es revisar su grado de compactación, generar su proctor de la zona, y en el caso de
del UNICAPA, pues lo que se hizo fue obtener los testigos, que también vamos a hablarlo ahorita, justo. Y si querés, yo creo que con esto voy a responder la pregunta. Perfecto. Antes de que pasemos, te tengo otras preguntas que me hicieron justo apenas empezaba esta segunda parte de la charla. No sé si las podemos de pronto resolver. Mauricio Guadalupe, digo para que no se nos pase el tema, ¿no es cierto? Por eso, Mauricio Guadalupe nos dice, buenas tardes, en las normas viales de El Salvador, ¿tienen algún capítulo específico para materiales estabilizados con cemento? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tienen? Fíjate que nosotros en el país nos regimos no tenemos nuestras propias normas, tal es el caso de Ecuador, que tiene su propia normativa, Costa Rica tiene su propia normativa. Nosotros básicamente nos regimos por las normas estadounidenses o norteamericanas y en base a esa trabajamos. Perfecto. Y la última pregunta, nos dice Luis Evelio García, ¿el pavimento Unicapa tiene un parámetro de espesores de diseño? En este caso, nosotros buscamos un espesor de 20 centímetros. Ya lo definíamos así, dijimos, ok, diseñamos para 20 centímetros. Pero también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y yo creo que con eso voy a terminar de completar la respuesta al amigo. Perfecto, listo. Entonces, vamos de nuevo a la charla, si te parece, para completar ya en esta parte que corresponde. Y ahí se van a responder otras preguntas que también están en las redes sociales. Por favor, Fernando. Ok, vamos, teoría y realidad. Bueno, se sacaron núcleos en el proyecto por parte del contratista y la supervisión. Ahí está el proceso y se sacaron núcleos por la vía húmeda, que son un poco más castigadores en cuanto a los posibles resultados que puedas obtener. Y ahí está la muestra de lo que sacamos. Ese es el núcleo que teníamos que ensayar o que se tenía que ensayar a compresión para contrastar teoría y realidad. ¿Qué podemos ver en el núcleo? Una granulometría muy, muy uniforme. Es producto, recordemos, de un material de reciclado. Y si logramos ver una distribución del cemento, pues ideal. Así que nos fuimos a la parte de la teoría y contrastemos teoría contra realidad. Esta era la resistencia a la compresión que la teoría nos decía. Nos fuimos con el diseño de 16% porque recordemos que no habíamos hecho un diseño a 14, sino que tomamos la decisión atrevidamente de evaluarlo y esperar resultados, porque podíamos llegar en un nivel bueno. ¿Y qué estábamos esperando a 7 días con resultados a la compresión a 7 días, con 16%? Estábamos esperando 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Veamos qué dijo la realidad, y este es el informe. Veamos que a 7 días, no con 16, sino que aquí está claramente con 14, se obtuvo resultados de 87.63. Es decir, 22.63 kilogramos adicionales al esperado a 16%. ¿Qué quiere decir? Que no nos equivocamos en la decisión de decir probemos con 14. Porque el 14 va a poder llegar. Al contrario, 14 está quedando básicamente sobrado en cuanto a los resultados esperados a 7 días para 16%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que son resultados muy buenos. Y no es el interés meterle más cemento al asunto, sino que el interés es buscar una solución óptima. ¿Qué estamos esperando ahorita? Porque no tenemos ensayos y aquí está el núcleo, ya ensayado, donde podemos ver la fractura, la compresión que se generó. Y aquí están algunos resultados de los que se obtuvieron tanto a 14 como a 16. ¿Qué estamos esperando? Que las briquetas que se obtuvieron el día del trabajo, ensayarlas a 28 días, que se vencían, si no me equivoco, entre ahora, mañana o pasado mañana, y poder generar con esto una curva o una gráfica en la que tuviésemos ya 14%, la otra 16%, y temas de resistencia a la compresión para poder tomar una decisión y decir, nos vamos con este o con este, o si mira, yo necesito un porcentaje para este volumen de tráfico, para este espesor, yo quizás necesito tanto de espesor. Y entonces buscar esa dinámica, que es lo que estamos esperando, tener esos resultados para poder hacer ese ejercicio. Pero ¿qué viene después? Después hay que observar esto.
Hay que observarlo. Hay que observarlo, ¿para qué? Para ver el performance, el desempeño que va a tener este pavimento a lo largo, no al corto tiempo, a 1 año, a 2 años. No, recordemos que lo hicimos en 2020 y lo diseñamos para 10 años. No estoy pensando en que qué va a pasar de aquí a Navidad o de aquí a Semana Santa del otro año. No, estamos pensando cómo va a ser su performance a largo plazo. ¿Qué pasa con el URSI, que es el índice de condición de pavimentos, de caminos no pavimentados, o el índice de condición de vías no pavimentadas? Habría que ver con inspecciones visuales constantes, que nosotros tenemos la tarea ahorita con el equipo de infraestructura de Holcim El Salvador de darle un seguimiento a detalle a esto. Tenemos que estar viendo los drenajes. ¿Por qué? Porque no va a ser posible de que tengamos problemas en los costados del pavimento unicapa recién construido a corto plazo, pero sabemos que haya habido un tapón en un drenaje, en una cuneta, y que eso ha empezado a minar la parte de abajo, a socavar, y es lo que ha debilitado la estructura. Habría que ver la carga, el control de la carga que se está generando. Ok, aquí se diseñó para un C2, para un camión C2 de 2 ejes, pero si están pasando ahí T3, S3 o T3, S2 o vehículos con sobrecargas, definitivamente no creo que vamos a llegar a los 10 años, porque ese es un factor fundamental en el daño que le hacen este tipo de sobrecargas a los pavimentos. Entonces hay que tener monitoreado también el control de carga. La torsión, bueno, ya les dije, tenemos unos sectores agrícolas aledaños y a la salida de estos sectores agrícolas pasa esto. A la hora de girar son vías que no son de 10 metros de ancho, son de 6 metros de ancho, y a la hora hay necesidad de hacer maniobra, y esa torsión que se genera de parte de los vehículos pesados, habría que estar monitoreando también ese sector. Y el desgaste superficial, por supuesto. Pero ¿qué es nuestro mayor patrimonio como El Salvador? Nuestro mayor patrimonio son las carreteras. O sea, si sumamos cuánta red vial tenemos, si son 6.400 y tantos kilómetros, más los puentes que están en ellas, y si sumamos todo ese patrimonio que El Salvador tiene, es el mayor patrimonio del país. Y ese patrimonio, ¿qué queremos hacer con él? ¿O cómo queremos verlo? ¿Qué decisiones debemos de tomar? ¿Queremos irnos a la derecha o a la izquierda? ¿Queremos verlo a corto plazo o a largo plazo? Bueno, lo ideal debería de ser verlo a largo plazo. Pero para verlo a largo plazo tenemos que ver también que este haga un match entre largo plazo contra gasto o contra inversión. Definitivamente lo que necesitamos es que haya un largo plazo con una inversión. ¿Para qué? Para el adecuado o la adecuada optimización de los recursos que son escasos aquí y en cualquier otro lado. No hay recursos de sobra y por lo tanto tenemos que buscar la eficiencia en el uso de estos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gráfico de un documento de la NAME de la ingeniera Laura Ramírez por ahí, y cuando en su paso por la NAME y en Costa Rica, perdón, este laboratorio de la Universidad de Costa Rica, y tal vez no es el caso que aplique para este tipo de pavimento o para este tipo de vida útil de 25 años como está acá, pero al final la analogía es la misma. Y tenemos 3 gráficas, y las 3 gráficas dicen que la curva 1, o sea, esta, donde arrancamos con un pavimento, deficiencias en la calidad de la construcción y sin mantenimiento, este pavimento se fue para abajo de una sola vez. Tenemos un segundo caso, que es la segunda curva, que es una carretera bien construida, pero con un pésimo mantenimiento. O sea, esto va a demandar, si tenemos bien construida, hay que cuidarla y no permitir que esto llegue hasta abajo, porque el nivel de inversión después va a ser altísimo. Y tenemos el ideal, que sería una carretera muy bien construida con un adecuado plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento modelado a través del HDM4 o a través de cualquier sistema de modelación o de daños futuros, de predicción de daños futuros, en los que si tenemos una carretera muy bien construida y al poco tiempo nosotros levantamos, tuvimos un daño puntual o algo en X
año, reparemos esta parte y la volvemos a llevar al nivel de servicio original. Y pasa otra vez el tiempo y tuvimos un daño un poco mayor. Pero restablezcámoslo y volvámoslo a llevar al nivel de servicio inicial. Y así vamos con esto. Entonces, los niveles de inversión originales, esa inversión que hizo el Estado, está alargándose en el tiempo y no permitiendo que la carretera se vaya a pique y que sea un problema mayor. Y el mantenimiento a largo plazo, ¿en qué lo debemos de basar? En los drenajes. Sabemos que en las vías no pavimentadas los drenajes son conformados con material del lugar. Bueno, si vamos a hacer inversiones de este tipo, vale la pena que poco a poco se pueda ir invirtiendo en el tema de drenajes, de revestir los drenajes. Hacer reparaciones a espesor parcial o a espesor total. ¿Para qué? Para que, y esto era lo que les decía, si nosotros tenemos en la gráfica una reparación a espesor parcial o a espesor total en el año 3, volvimos a llevar nuevamente al nivel de servicio original la carretera o el tramo de carretera. Pero más adelante, después de haberla llevado, tuvimos un daño un poco mayor a los, qué sé yo, a los 5 años o 6 años o 5 años. Y ya el desgaste fue mayor, ya ese serrucho se incrementó y esa saltadera en la vía de tierra ya es una molestia. Pero entonces también se puede hacer un perfilado y con ese perfilado volvemos a nivelar un poquito la curva. Pero si queremos llegar y nivelar y llevarla a la condición de servicio original, pero también podemos hacer algo más. Acordémonos que esto no es ni un pavimento asfáltico por ser reciclado de pavimento asfáltico, tampoco es un pavimento de concreto hidráulico, pero sí es un mix de ambas y que podemos, a través de una técnica de cepillado, hacer un desbaste en la superficie y dejar una estructura. Y si digamos que fueron 20 y originalmente perdimos 3 y después perdimos otros 3 y ahora solo tenemos 14 o 12 centímetros porque todo lo demás lo tuvimos que raspar para que el confort de la vía se mantuviera, pero mantener esa estructura, y generamos este cepillado. Bueno, con el cepillado ahora ya vamos a tener la posibilidad de tirar o una carpeta o un micro o un pavimento ultra delgado de concreto hidráulico y no nos podemos casar con una sola técnica. Tenemos que tener un abanico de posibilidades. Claro que si sería en concreto, pues sería mucho mejor por el tema de duración, y llevar este pavimento que iba a durar 10 años, pero que por efectos X su vida útil se acortó, la llevamos a 6 años, 7 años, pero ya con esa extra, ese topping que le pusimos después de hacer un cepillado, ¿a cuánto tiempo creemos que la vamos a llevar? Vamos a llegar a los 10, 12 años con esta. Esa es la visión, como Holcim vemos nosotros hacia futuro lo que deberíamos de tener con esto. Que está lo de la sobrecapa que les estaba hablando. Esa es la idea de lo que deberíamos nosotros idealmente en nuestra mente, en nuestra percepción, buscar en el tema de sostenibilidad y en el tema del mantenimiento de las vías. Pero existen otras alternativas y con eso tal vez voy a contestar lo que el amigo estaba preguntando. Sí, podemos mejorar. Ahorita no lo hagamos una vida útil de 10 años porque los recursos no los tenemos tanto. Ok, bajemos el nivel de vida útil, bajémoslo a 5 años. ¿Y eso qué va a arrojar? Puede arrojar que el espesor cambie, puede arrojar que el porcentaje de cemento no lo deberíamos de bajar del 8%, como dice la definición del instituto, y tener esos espesores, esa variación de espesores, o también en algún caso, que era lo que les decía en la diapositiva anterior, tener la posibilidad de poner un topping sobre esta base o este unicapa. ¿A través de qué? En este caso hemos venido estudiando con el fovial esto, o a través del fovial, o a través de una cooperación interinstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? A través de un convenio de cooperación entre el gobierno central, que es el fovial, y un gobierno local, que es la municipalidad. Y unir los esfuerzos, ¿en qué? ¿En pro de quién? En pro de la gente que transita, en pro de las comunidades que viven en los alrededores, del destino final, del sector turismo y de cualquier otro aspecto que se pueda considerar en este rubro. Pero ¿con qué contamos ahorita? Ya con esto estamos casi terminando. ¿Con qué contamos ahorita en el país? Contamos con equipo sí, con equipo bueno, equipo ideal para hacer este tipo de trabajos. Y si lo vemos como
como un símil acá, podemos contar con un equipo convertible, un descapotable por acá, o podemos contar con un 4x4, podemos contar con un techo semirrígido aquí, en este caso también con el que acabamos de hacer, o una con aire acondicionado, por decir un símil como les digo. O sea, tenemos equipo bueno, tenemos un equipo de punta, de última tecnología, y si vemos con qué tipo de equipos hace España, Italia, Alemania, estos trabajos son con estos equipos. Bueno, estos son equipos alemanes y con ese tipo de equipos son los equipos que están trabajando también en otros países y son los equipos que también nuestros hermanos de Holcim Ecuador poseen por allá. Con esto contamos. ¿Pero qué podríamos cambiar? ¿Qué opinan de la metodología? Es la descarga del cemento. Quiero decirles que el proceso de descarga en el primer tramo fue de un poco más de 2 horas, en el segundo fue de un poco más de 1 hora y media. Si le ponemos un promedio de 2 horas, es un proceso no engorroso, sino que cansado, tedioso, pesado para la gente. ¿Y qué es lo que podíamos cambiar? Obviamente no podemos cambiar eso. El cemento es la parte fundamental y es todo el estudio que hemos llevado a cabo, como les digo, en los últimos 11 meses para sacar el cemento ideal ad hoc para este tipo de soluciones. Pero lo podríamos cambiar por esto. Es un distribuidor de cemento que nuestros colegas de Holcim Ecuador lo tienen. Tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado funcionando ahí en una vía urbana. Estaban estabilizando esta parte. Y es un distribuidor de cemento de 12 toneladas, que tiene unas 12 toneladas de capacidad. Y el proceso que normalmente nosotros acabamos de ver que duró 2 horas en promedio, con un distribuidor de este tipo lo podemos hacer en 10 minutos, 8 minutos, los 2 carriles. O sea, ¿qué es la búsqueda? De eficientar el proceso. Esa es la idea, hacer la optimización de los recursos en esa misma dirección. Como conclusiones, porque como decía Pato, nos gusta hablar bastante y nos inspiramos y seguimos, y si no nos paran, si no nos avisan, no paramos. Pero ¿qué vemos como conclusiones? Que después de analizar esto, teníamos que buscar una solución que fuera en línea con lo que teníamos. Una solución ad hoc a la disponibilidad de los recursos. Como inicié la plática, buscando el tema de sostenibilidad, de ir de la mano con el medio ambiente, de buscar, en este caso, bajas emisiones de CO2, de buscar un cemento verde que fuera de la mano con un material pero de muy buena calidad, que es el fresado, para mezclarlo con este cemento o con cemento para poder dar este tipo de resultado. Que tener un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, tenemos mayor cobertura diaria, mayor cobertura por mes, mayor cobertura por año, hay mayor posibilidad mejorar, por eso mejorábamos el tiempo de fraguado con esto, para tener más capacidad y tener mejor cobertura, como decía hace un momento. Y buscábamos también esto, bajar el calor de hidratación, que a la hora de que el cemento entrara en contacto con los demás componentes del pavimento, generara la menor cantidad de calor de hidratación posible. ¿Para qué? Para la disminución de las fisuras, también para el control del fisuramiento y el control, por supuesto, de las resistencias. Así que, Pato, por favor, quisiera tal vez, en este caso, aquí termino yo, pero quisiera por favor que nos apoyaras con el video que resume en 2 minutos y un poquito más todo el trabajo o todo lo que hemos expuesto. Reitero el agradecimiento a las autoridades del FOVIAL, a su dirección ejecutiva y a su equipo técnico por haber prestado buscar este estudio, esta metodología en pro de los recursos que se tienen disponibles, en pro de la sostenibilidad, en pro de las comunidades, de los usuarios y de toda la población de El Salvador.
Así que, Pato, te pido de favor que cerremos con el video que resume todo el proceso de lo que he platicado esta tarde. Con el propósito de llevar a cabo un mantenimiento duradero en los trabajos que se realizan anualmente bajo el Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías No Pavimentadas en El Salvador y a través de una actividad coordinada, Holcim El Salvador, en conjunto con el FOVIAL, ha llevado a cabo la construcción de tramos de prueba de pavimentos unicapa de alto desempeño en el tramo de la vía que conduce de la carretera El Litoral hacia la Barra de Santiago, con la premisa de buscar una solución de carácter sostenible mediante la utilización de materiales reciclados de pavimentos existentes y la incorporación de un cemento low carbon con propiedades especiales orientadas a la disminución de emanaciones de CO2, ampliación de su tiempo de fraguado inicial de más de 3 horas, disminución en la liberación de calor de hidratación y mejor control en las resistencias a la compresión y flexión, volviendo por todo ello una solución verde o de carácter sostenible. Este día hemos realizado el pavimento unicapa de alto desempeño. La expectativa de vida que esperamos de esta técnica es de 10 años. Se ha utilizado el cemento multibase. Esperamos con esto tener una solución para vías no pavimentadas con muy poco mantenimiento y de larga duración. La idea de hacer esto con las autoridades del Fondo Vial es que los gastos anuales en temas de mantenimiento en las vías no pavimentadas de la red vial a cargo de FOVIAL, que son conformación de la vía y colocación de balastos, sean sustituidas por soluciones permanentes que brinden una solución de pasar de un gasto anual a una inversión cada cierto periodo de tiempo. El pavimento construido ha sido diseñado para un periodo de vida útil de 10 años, utilizando los parámetros del tráfico en la zona, considerando además dentro del diseño los ensayos de resistencia a la compresión, flexión, módulo de elasticidad y desgaste, dando todos estos resultados arriba de lo esperado, para garantía de la inversión realizada. Todo esto en beneficio de la población y turismo de la zona, y principalmente de la optimización de los recursos disponibles. Holcim El Salvador. Qué maravilla de charla, Fernando. Qué cierre para esta Semana Latinoamericana de Infraestructura, y con ese video nos quedamos además encantados. Yo quiero repetir, y ahora que ya estamos todos, miren ustedes, nos hemos juntado Latinoamérica en una sola pantalla. Fíjense, estamos todos, qué alegría, porque con todos compartimos a lo largo de la semana, como yo les habíamos dicho, hemos hablado de túneles, hemos hablado de soluciones viales, de agrovialidad, hemos hablado de ese tren que Mónica ayer nos dejó entusiasmados. Quedó comprometida además a invitarnos para que cuando inauguren, pues todos tenemos que treparnos a ese tren. Y por supuesto, hoy cerramos con esta propuesta de soluciones viales no pavimentadas. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y de verdad, Fernando, ha sido un cierre, pero importantísimo, el que hemos tenido el día de hoy. Yo quiero pasar contigo, Fernando, para cerrar la charla, para concluir, por supuesto, con lo que ha sido además esta semana, y cerramos así en El Salvador. El único inconveniente que tenemos cuando hacemos esta charla así digitales es que no podemos quedarnos en el after, ¿no? Es decir, lo que viene después, que nos quedamos charlando, conversando, y a los latinos que nos encanta conversar y nos encanta departir después de la parte formal. Fernando, yo quiero dejarte en tu cierre de la charla para poder luego cerrar lo que ha sido ya toda esta semana, por favor. Bueno, nada más, Pato, dar gracias a toda la gente que estuvo pendiente. Vemos que hubo amigos de diferentes países que estuvieron conectados básicamente todos los días, pendientes de las charlas. Darle las gracias también a todos los demás colegas, a Freddy, vemos a Luis, a Mónica, a María Fernanda, a Caro, a Valentina, a Sebastián, a Pablo de hasta Argentina también. Y gracias pues por haber compartido y haberme permitido ser parte de este equipo privilegiado y poder compartir con todos hacia Latinoamérica un poco de los conocimientos y de las experiencias que tenemos como El Salvador.
Qué excelente. Yo quiero cerrar rescatando algo que me acaban de decir en las redes sociales, y es que debemos de establecer un compromiso para seguir haciendo estas charlas, porque les preguntamos en las redes, pusimos una pregunta que decía, ¿qué nos puede sugerir que hagamos? Alguien nos decía, ¿hacen falta más cursos gratis? Pues no te preocupes, que eso ya están en el Centro Digital de Holcim, centrodigitaldeholcim.com. Tú encuentras estas y más charlas que seguimos subiendo. Y la siguiente que me encantó, dice Alex Manuel Caicedo, excelente presentación, y lo que sí queremos es que haya más de estas charlas, muchas más charlas, y a lo largo de la semana estuvimos justamente por eso haciendo unas preguntas de qué otros temas querían que tratemos, y tenemos ya un banco de información que lo vamos a procesar. Con esto queremos cerrar. Yo simplemente me siento súper honrado, lo digo de corazón, de verdad, por haber podido participar con todos ustedes a lo largo de esta semana. Yo, honestamente, no me he levantado de esta silla en el estudio, lo digo, confesión de parte, relévense de pruebas, porque normalmente un moderador, lo he dicho siempre, empieza la charla y un poco se levanta a tomar un café o algo. Hoy no me he despegado de la silla porque han estado unas charlas extraordinarias, y sobre todo, no solamente que estuvieron en un alto nivel técnico, sino que además fueron muy digeribles para todo nuestro público en las redes sociales. A quienes nos acompañaron en el Zoom, les queremos agradecer muchísimo, qué fidelidad, y por supuesto, a quienes estuvieron en las redes sociales, en páginas por toda Latinoamérica. El Facebook fue nuestro, nos apoderamos de esta red social en esta semana, les queremos agradecer. Para contarles nada más que más de 25,000 personas fueron alcanzadas en estos 5 días. Siendo charlas técnicas, nos comprometen a seguir adelante, tal como lo hace siempre Holcim. De verdad, les agradecemos. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes que han participado en estas charlas. No nos queda sino despedirnos. Miren qué lindo, esa es para la foto, ¿no? Con todas las banderitas que tenemos ahí. De hecho, no se preocupen que yo ya hice la captura respectiva de pantalla para ponerlo también en nuestra redes sociales. Muy gentiles, muchísimas gracias, no nos cansamos de decirlo. Y por supuesto, es muy latino este sentimiento. Que Dios nos bendiga a todos y que esto sea también parte de esa reactivación que todos estamos buscando en nuestro hermosísimo continente. ¿Hacemos grandes cosas en Latinoamérica? Pues hoy, en esta semana, ha quedado demostrado que hacemos grandes cosas. Esta ha sido la semana de la infraestructura en Latinoamérica. Muchas gracias, soy Pato Jarrín y por supuesto estoy siempre a sus órdenes. Nos vemos al ratito, porque en las redes sociales uno siempre se ve al ratito. Chau, chau con todos. Gracias. Si estos graderíos pudieran gritar sus historias. Del parque hablaran. Mamá, mira, ya puedo sola. Si estos pasillos compartieran lo que han vivido. Hija, cuánto te extrañé. Si estos salones contaran. ¡Yo, señor, yo! Si las paredes hablaran. ¿Quién es mi princesita? 70 años de construir El Salvador, sus sueños, sonrisas e historias. Ponemos en tus manos el mejor cemento del mundo. Holcim, 70 años. Construir es hacer historias. Excelente, excelente video. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo creo Listo, que muchas gracias. Estamos fuera del Zoom, ahora sí ya estamos fuera. Fuera del Zoom? Facebook, estamos en el Zoom. Estamos en el Zoom. Todavía. Ya la dimensión desconocida. Sí, ya me mareé. Ok, muchas gracias a las personas que están en el Zoom. Sí, ya estoy terminando el viernes. No que te empezando. Oigan, muchas gracias, de verdad. Qué buenos programas, qué buenas charlas, qué instructivas. Les insisto, recuerden que yo soy comunicador, soy periodista y claro, no soy técnico, así que a mí me habría costado mucho seguirles, pero me he quedado encantado de las grandes cosas que estamos haciendo en Latinoamérica. Qué orgulloso me siento, esa es la verdad, les digo ya ahí sí en término personal, fuera de la transmisión en Facebook. Gracias. Súper bien, Pato, súper bien. Ya estamos fuera de todo, Por el Pato. apoyo. A ustedes. Ya estamos fuera de todo, Pato. ¿Sí? Genial esa moderación, Pato. ¿Ah? Sí, la verdad que sí.
Me preguntaban aquí en Me Colombia parece un contrato para Latinoamérica también. me preguntaban aquí en Colombia que en qué emisora trabajabas. Decían, ¿cómo será Pato narrando un gol de Colombia? ¡Gol! Oye, por favor, Freddy, yo narré fútbol 10 años. Fui a transmití en Colombia, en Argentina, en todo el continente. Transmití en todo el continente. ¿Cómo suena un gol de James Rodríguez a Ecuador? Hay que mandar el currículum a ESPN, Pato. No, para nada. Cuando les pregunten en qué emisora transmito, díganle, transmito en Holcim FM. Buenísimo. Muy bien. Súper bueno. Tenemos reunión en 3 minutos, bueno. creo. Sí, tenemos reunión en 3 minutos. Sí, en 3 minutos. Listo. Gracias chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones a todos. Hicieron excelente. Todos los expositores fueron excelentes. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Ya nos vemos. Chao.